26 de junio del 2020, Paseo de la Reforma, el corazón de la Ciudad de México. Un comando del cartel Jalisco Nueva Generación vacía cientos de cartuchos sobre una camioneta blindada. 3 muertos. El objetivo adentro sobrevive. El jefe de la policía de la capital, Omar García Harfuch. Hoy ese hombre es el secretario de Seguridad de todo México y suena para presidente en 2030. El hombre al que el narco intentó ejecutar a plena luz del día, la cara del Estado contra los cárteles. Pero la historia entre su familia y el narcotráfico no empieza con ese atentado, empieza medio siglo antes y apunta exactamente al lado contrario del que imaginas. Hoy vamos a hacer algo que casi nadie hace con este tema, separar lo que está documentado de lo que es el señalamiento de un solo periodista, porque mezclarlos es muy fácil y muy injusto. Sin anestesia, sin filtros, pero con pruebas. Para entender esto, primero hay que entender qué era la Dirección Federal de Seguridad, la DFS. No era una policía común, era la policía política del Estado mexicano, la que espiaba a opositores, infiltraba en universidades, perseguía guerrilleros, la que ejecutó la guerra sucia de los años 70, detenciones sin orden, tortura, desapariciones. Eso no es opinión mía, está en los archivos del propio Mecanismo para la Verdad del Estado mexicano y en décadas de reportajes de la revista Proceso. Pero esa corporación tenía una segunda cara, y es la que México lleva 50 años tratando de digerir. La DFS, la que debía proteger al Estado, terminó protegiendo al narco. La credencial de la Federal de Seguridad funcionaba, en la práctica, como una licencia para operar. Historiadores y periodistas lo han documentado por años. Agentes que escoltaban cargamentos, que avisaban de los operativos antes de que ocurrieran, que cobraban por mirar para otro lado, y conviene grabarse esto porque es la tesis central de todo el video. El narcotráfico mexicano moderno no nació a pesar del Estado. Nació, en buena medida, dentro de él, lo amamantó el aparato de seguridad. Y aquí entra el apellido, pero empecemos por el abuelo, porque el linaje importa. Marcelino García Barragán, general de la Revolución, gobernador de Jalisco y secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, el hombre que dirigía el ejército el 2 de octubre de 1968, el día de Tlatelolco. Su hijo fue Javier García Paniagua, presidente nacional del PRI, aspirante a la presidencia en 1982, una candidatura que perdió frente a Miguel de la Madrid, secretario del Trabajo y, entre 1976 y 1978, titular de la Dirección Federal de Seguridad. Murió en 1998 de un infarto en Guadalajara. Todo lo que acabo de decir está documentado. Ahí pisamos terreno firme. Y hay un dato más que también es verificable y es escalofriante. En 2023, el Mecanismo para la Verdad denunció que el expediente físico que la propia DFS había armado sobre García Paniagua desapareció de los archivos nacionales. Un dossier que, según Procesos, lo vinculaba a la represión de aquellos años. Desaparecido. Justo en los años en que su hijo asciende al gabinete de seguridad del país. No te digo qué pensar de esa coincidencia, solo te la dejo encima de la mesa. Ahora, retrocedamos al otro extremo de esta historia. Mediados de los 70, Sierra de Sinaloa, Estados Unidos presiona a México con la operación para arrasar los cultivos de marihuana y amapola en Sinaloa, Durango y Chihuahua. En esa sierra hay un policía municipal de unos 25 años que, en sus ratos libres, cuida sembradíos. Se llama Ismael Zambada García. Tú lo conoces como el Mayo, el único capo de la vieja guardia que evadió a la justicia durante más de 4 décadas, hasta que cayó en Texas en 2024. A su alrededor se está cocinando la primera gran generación del narco mexicano y por encima de todos, según la versión que estamos a punto de examinar, la sombra protectora del aparato federal. Hasta aquí historia documentada, sólida, consensuada. A partir de ahora entra una sola voz y tengo que decírtelo con todas sus letras antes de seguir. Y justo aquí, antes de soltar el nombre y el señalamiento, déjame ser honesto contigo un segundo, porque tiene todo que ver con lo que sigue. Este tipo de investigación, la que se sienta a separar el dato del rumor en vez de gritar el titular más jugoso, no la paga nadie. Este canal no tiene patrocinadores y no los quiero, porque el día que un patrocinador me diga qué puedo y qué no puedo decir sobre un secretario de seguridad o sobre la DFS, este canal pierde la única cosa que vale, que no le debe nada a nadie. Lo único que lo sostiene eres tú. Si quieres que siga haciendo esto, sin correa y sin filtros, invítame a un café en buymeacoffee.com/mundobetotv. Un café, eso mantiene esta mesa libre. Ahora sí, el nombre.
El 29 de mayo de 2026, Infobae publica una nota con un titular demoledor, que el papá de Arfuch ayudó a encumbrar al Mayo Zambada y a crear el cártel de Guadalajara. La fuente de esa nota es una sola, el periodista y escritor Jesús Lemus, especialista en narcotráfico, y esto es decisivo, así que lo digo despacio. Según Jesús Lemus, subrayo, según Lemus, Javier García Paniagua protegía al Mayo Zambada, recibía sobornos de narcotraficantes para dejarlos operar y comandaba a un grupo de la Policía Judicial Federal que cuidaba a aquellos jóvenes traficantes. Porque ese grupo, según el relato, era una cantera de leyenda negra. Lo reclutaba un joven Rafael Caro Quintero, y de ahí saldrían Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor El Güero Palma, Manuel Salcido El Cochiloco. Y el enlace entre la policía y los narcos, dice Lemus, era precisamente el Mayo. Por su formación como policía, Lemus va más lejos. Afirma que tras la muerte de Lamberto Quintero y con la operación encima, García Paniagua les recomendó a esos jóvenes salir de Sinaloa y mudarse a Guadalajara, y que de esa mudanza nació el Cártel de Guadalajara, la primera organización de narcotráfico con estructura empresarial del país. Es una afirmación brutal y hasta hoy descansa en una sola fuente. No la he encontrado corroborada de forma independiente por documentos públicos ni por una segunda investigación. Lemus es una voz seria y musitada, pero es una voz. En este canal eso no se vende como hecho probado, se reporta como lo que es, el señalamiento de un periodista. Tú decides cuánto peso le das. Y hay una afirmación todavía más explosiva en ese relato, que manejo con pinzas. Lemus sostiene que, ya fuera de la DFS, García Paniagua habría acercado a Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, para negociar la protección del Estado sobre el cártel. Lo repito una vez más, porque es la línea más delicada de todas. Eso lo afirma Lemus, es señalamiento, no sentencia. Ahora un detalle de fechas que casi nadie revisa y que tú mereces conocer. Los hechos del arranque que describe Lemus ocurren hasta 1975-1976, pero García Paniagua no dirige la DFS hasta 1977. En esos primeros años operaba dentro del aparato de la Procuraduría, bajo el procurador Ojeda Paullada. Así que si alguien te dice el jefe de la DFS protegía al Mayo en 1975, bueno, se está saltando 2 años de cronología. Y la precisión aquí es la única frontera entre periodismo y chisme. Que si es historia firme sin Lemus, que el cartel de Guadalajara existió, que lo fundaron Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Caro Quintero, que fue la primera organización con estructura empresarial y que operó durante años bajo el paraguas de protección de la DFS. Eso es consenso histórico. Lo otro, el papel personal y directo de García Paniagua, es la narrativa de un autor. Y ahora la pregunta que de verdad importa, la que le da sentido a todo este video. ¿Qué tiene que ver Omar García Arfuch con nada de esto? Respuesta honesta, directa, sin matices. Nada. Arfuch nació en 1982, años después de los hechos que se le atribuyen a su padre. No existe hasta hoy una sola acusación formal contra él por estos temas. Ninguna. El hombre que estamos viendo es el que sobrevivió a un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación y el que encabezó operativos contra esos mismos cárteles. Y aquí está la columna vertebral de esta investigación, la regla que en este canal no se negocia. Los errores de los padres no recaen sobre los hijos. Nadie elige su sangre, nadie elige de quién nace. Juzgar a un hombre por lo que hizo o dejó de hacer su padre muerto no es justicia, es superstición con corbata. Entonces, si no es por Arfuch, ¿por qué importa esta historia? No importa por el hijo, importa por el país. Importa porque revela una verdad que México no termina de mirar de frente, que el narco que hoy lo desangra no llegó de afuera, lo incubó el propio Estado con su aparato de seguridad en los 70, y hay una ironía que se te va a quedar dando vueltas. El Estado que, según estos señalamientos, ayudó a parir al monstruo, hoy lo combate poniendo al frente al hijo de uno de los hombres que estuvieron en ese aparato. Eso no es la culpa de un hombre, es el karma de un país entero. 2 hombres, el mismo apellido, el mismo oficio, la seguridad de México. Uno dentro del aparato que, según los señalamientos, protegió al narco en su cuna. El otro perseguido por ese mismo narco a balazos sobre Reforma medio siglo después. ¿Se hereda el pecado? No, no se hereda, pero se hereda el país. Y México todavía vive dentro de la casa que construyó la DFS. Así que la pregunta no es si el hijo cargará la sombra del padre, esa es la pregunta fácil, la del morbo. La pregunta de verdad es otra. ¿Puede un Estado que parió a sus propios monstruos dejar alguna vez de alimentarlos? Esa respuesta no la tiene un apellido, la tenemos todos. Soy Beto, esto fue Sin Anestesia y Sin Filtros. Si llegaste hasta aquí, ya sabes.
que en este canal no se vende humo. Se separa el dato del rumor, aunque incomode. Suscríbete, comparte esta investigación con quien repite titulares sin leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao y suerte.